Ayer la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y con cambios la minuta de reforma política que el Senado les envió desde abril. Por falta de consenso, los legisladores dejaron fuera del análisis la discusión de la reelección legislativa, de alcaldes, el veto del Ejecutivo al presupuesto de egresos, la sustitución del presidente en caso de falta absoluta y la posibilidad de que el primer mandatario electo tome protesta ante la Suprema Corte de Justicia en caso de que no haya condiciones para hacerlo en el Congreso, como ocurrió, usted recuerda cuándo. Para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar en el estudio de Efecto TV al diputado del Partido Acción Nacional, a Gustavo González Hernández, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Paco? Muchas gracias por invitarme a tu programa y efectivamente, tal como lo dices, el día de ayer nos reunimos la Comisión de Puntos Constitucionales, lo que vendría siendo el presidente y los 8 secretarios de los diferentes partidos políticos. 2 secretarios son de Acción Nacional, 3 son del PRI, 3 son del PRD junto con el presidente, 1 del Verde y 1 del PT. Y dentro de lo que aprobamos para agendar para el 28 de septiembre y someter al pleno de esta comisión es el dictamen de lo que se denomina la reforma política, que no es otra cosa que la minuta que ya aprobó el Senado, donde se trataron 11 temas, de los cuales en este primer dictamen que aprobamos en lo general, aprobamos 7 de los 11 temas, ¿no? ¿Tú estás contento con los resultados hasta ahora? Hasta ahorita sí, porque lo aprobamos en lo general, aunque a Acción Nacional sí le interesa que salga el tema de la reelección. Y de aquí al 28 de septiembre vamos a hacer todo el esfuerzo para convencer a las otras fuerzas políticas, sobre todo el PRI, que es el que se opone a este tema, a que sí es un instrumento valioso, que a final de cuentas le daríamos el poder al ciudadano para que él decida si premia o castiga a aquel funcionario que está haciendo bien su trabajo o que está haciendo mal su trabajo, según sea el caso. En el tema de los puntos ciudadanos, por decirlo así, ¿se aprobó la candidatura independiente, por ejemplo? Exacto, yo creo que es una de las preguntas que se hace el ciudadano. Bueno, ¿yo qué gano en una reforma política? ¿Cuál es el beneficio ciudadano? El principal, desde mi punto de vista, son las candidaturas independientes. Ahí sí existe un consenso total. No ha habido un partido que en lo corto haya manifestado otra cosa. ¿Y cuál es el beneficio ciudadano? Pues que el ciudadano podrá en un momento dado optar por participar en la política sin necesariamente llevar una etiqueta de partido, por un lado. Por otro lado, los que van a elegir podrán optar entre votar por alguien que está arropado por un partido político, por una institución, por un programa político, o por alguien que se declara independiente y en todo caso tendrá esa libertad de opción, ¿no? Déjame avanzar en el tablero así tres jugaditas. Ok, ¿y el financiamiento y los dineros? Esas son cosas que se verán en la legislación secundaria. Okay. Hay veces que sí se dice, oye, ¿por qué las reformas no son tan rápidas? Precisamente porque tú has dado en el punto. O sea, ¿cómo vamos a financiar? Sí, un candidato independiente, ¿cómo va a competir con los partidos si no tiene un centavo? Exactamente. ¿O de dónde va a salir el apoyo? Los partidos, además de estructura, también tienen un esquema de fiscalización muy elevado. ¿Qué vamos a hacer con un candidato independiente que no tiene una persona jurídica que se puede fiscalizar? Y todos esos detalles se dejarían a la legislación secundaria. Dicen la voz del pueblo, la voz de Dios. ¿Qué hay de la consulta popular? Ahí hay una confusión desde mi punto de vista, es por qué la sacaron, porque la consulta popular por lo general son propuestas que se le hacen al ciudadano y que se hacen junto con las elecciones generales. En la mayoría de los países se hace. Sin embargo, quien preparó el dictamen y se aprobó en lo general, él dice que atar la consulta popular a los términos de 3 años es un periodo muy largo y si se pretende estar consultando al pueblo de manera más dinámica. Es una ¿Qué posición tiene el PAN en ese sentido? Yo creo que no, yo creo que en todos los países se trata de hacer consultas junto con las elecciones generales para evitar el costo que resultaría estar haciendo consultas cada mes o cada 2 meses. Yo creo que hay que ser también realistas en los procedimientos democráticos, no hay que someter a consulta cualquier cosa. Yo creo que podemos estar sometiendo a consulta cuestiones interesantes de gobierno, líneas grandes de gobierno, cuestiones que pudieran ser controvertidas entre los partidos políticos. En el tema de si llega a faltar el presidente en caso absoluto, ¿qué opina el PAN? Mira, el PAN está en que sí se designe a través de la Constitución a alguien que lo sustituya en cuestiones emergentes, ¿no? En cuestiones que no puedes prever. Una cuestión temporal. Sin embargo, hay un argumento válido del otro lado.
en los sistemas presidencialistas hay un vicepresidente que además es electo en fórmula, claro, y es por eso que él sustituye al presidente. En México no existe. Tendremos que ver cuál sería el esquema para ver si lo podemos subir en la minuta final, si encontramos la fórmula para México o no la encontramos. Y dentro de lo que está negociando tu partido, ¿qué es lo que tú dirías es inaceptable de la otra parte o de las otras propuestas? Acción Nacional está abierto a todo lo que venían en los 11 temas. Realmente nosotros quisiéramos subir todos los temas. Al principio había mucha reserva del Partido Acción Nacional en el tema de revocación de mandato. Sin embargo, nosotros consideramos que todo aquello que le dé herramientas y poder al ciudadano para decir, oye, yo no quiero que esta persona me siga gobernando, lo estamos considerando, no estamos cerrados a ese diálogo. Sin embargo, ese tema no está dentro de la minuta del Senado. Tendríamos que dictaminarlo en una minuta separado y esperar a ver qué opina el Senado del tema de revocación de mandato. Pero nosotros estamos abiertos a llegar a acuerdos. Y una pregunta final. Esta situación de demandas ciudadanas, de marchas, de peticiones, ¿ha influido en la decisión de ustedes legisladores? Yo creo que sí y no. No sustancialmente, porque nosotros ya llevamos un proceso donde íbamos viendo la agenda. Hubo al principio un atorón, por así decirlo, cuando el PRI propuso los foros y eso aplazó y ya no permitió que estas reformas se aplicaran para la elección federal del 2012. Eso hay que dejarlo muy claro. Sin embargo, por otro lado, sí hay grupos ciudadanos que se han manifestado, han hecho presión, han manifestado su idea, el beneficio que ellos esperan de esta reforma, y creo que en esa parte sí ha ayudado a que algunos partidos políticos sean más perciban más esa voz ciudadana, ¿no? Te agradezco muchísimo, Gustavo González Hernández, el haber estado con nosotros. Muchas gracias, Paco. Hasta luego.